El grito de la cerda se confundía con el de María. Era una sinfonía de dolor y barro bajo la lluvia. Nadie la oía, o nadie quería hacerlo. El cielo rugía, la tierra olía a sangre y estiércol, y en medio de ese hedor, una mujer esclava traía al mundo un hijo que ya nacía marcado. «Empuja, María, empuja», susurró para sí misma, apretando los dientes. Un rayo iluminó el chiquero, y durante un instante vio su reflejo en el agua sucia, los ojos enrojecidos, la piel cubierta de fango, el cuerpo temblando. El bebé cayó, resbalando entre sus manos. Lloró débil, como si temiera hacer ruido. María lo envolvió con un saco de maíz. «Calla, mi vida, calla», dijo besando su frente. «No dejes que te oigan». Afuera, los perros ladraban. El viento golpeaba las paredes de madera podrida. María quiso cortar el cordón, pero no tenía cuchillo. Usó los dientes. Sangre y barro se mezclaron en su boca. Luego cerró los ojos, extenuada, con el niño pegado al pecho. Horas después, la puerta se abrió de golpe. Rosa, la mulata vieja que servía en la casa, la miró horrorizada. «María, ¿aquí? ¿Sola?» Ella apenas levantó la vista. «No me dejaron entrar. Dijeron que mis gritos traen desgracia». Rosa se arrodilló, limpió al bebé con un trapo. «¿Y si te descubren? Ya lo saben todo». María habló sin voz. Lo saben y no les importa. Pero entonces se oyó otro ruido. Pasos pesados, botas sobre el barro. Era el mayordomo. «La señora quiere ver al niño», dijo con voz de piedra. «¿Para qué?» «Dice que será su regalo de cumpleaños». Rosa lo abrazó fuerte, pero el hombre le arrancó al pequeño de las manos. María se lanzó hacia él, cayendo sobre la paja. «No, es mi hijo». El mayordomo la empujó con el pie. Los hijos de esclavas no tienen madre. La puerta se cerró y el silencio cayó como un cuchillo. María quedó allí, sola, respirando el olor de la pérdida. Se arrastró hasta el rincón donde había parido. La lluvia entraba por el techo roto, mojando el suelo. Tocó con los dedos la mancha de sangre donde su hijo había estado minutos antes. «Te prometo», susurró con el alma hecha polvo. «Te prometo que volverás conmigo». El eco de su voz se perdió entre los relinchos. En la casa grande, las campanas del amanecer anunciaban otro día de trabajo. María se levantó, con el cuerpo roto, y caminó hacia el campo. Cada paso dolía, pero el dolor la mantenía viva. Rosa la siguió en silencio, temerosa de que el mayordomo volviera. «No digas nada», le advirtió María. «Si hablas nos entierran a las dos. ¿Y qué harás?» «Esperar», dijo, sin mirar atrás. «Esperar a que el cielo me devuelva lo que me robó». En la distancia, un trueno respondió. La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre, pero no la rabia. En la hacienda San Ignacio, nadie notó que algo había cambiado. Solo el viento parecía murmurar su nombre, una y otra vez. «María, María». Y esa fue la primera noche en que el miedo empezó a dormir en la casa grande. Hola, amigas y amigos. Aquí está Carlos Mendoza, el narrador de Recuerdos de la Esclavitud. Hoy les voy a contar una historia que les va a llegar hasta el alma. Una historia que no debemos olvidar jamás. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Siempre me da mucho gusto saber qué tan lejos llegan estas historias tan importantes. Prepárense, porque esta historia nos va a tocar el corazón. Colombia, 1846. El río Magdalena serpenteaba lento y turbio frente a los campos de caña de la hacienda San Ignacio. Desde lejos el ingenio parecía una fortaleza. Paredes encaladas, techo de tejas rojas, el campanario de hierro que marcaba los turnos del día y de la noche. A su alrededor, los barracones de los esclavos se alineaban como tumbas. El sol no había salido aún cuando el primer látigo silbó en el aire. Los hombres se levantaban a oscuras, amarrando sus harapos con sogas. Las mujeres se cubrían el cabello con trapos húmedos para soportar el calor. El humo del fogón se mezclaba con el vapor del cañaveral. Era el mismo amanecer todos los días, un tiempo que no avanzaba. María caminaba con la espalda encorvada, arrastrando el cesto del bagazo.
Desde su parto habían pasado semanas, pero no le permitían descansar. El mayordomo, un mulato alto de rostro curtido llamado Basilio, vigilaba a los esclavos con la mirada de quien no recuerda que también tuvo cadenas. «Rápido, mujer», gritó golpeando el suelo con el mango del látigo. «Esa caña no se corta sola». María apretó los dientes. El sudor le caía en los ojos. Cada golpe del machete en la caña era un pensamiento, una plegaria muda. No hablaba con nadie, apenas con Rosa, que la observaba desde la cocina con una mezcla de compasión y miedo. En la casa grande, doña Leonor desayunaba pan dulce y chocolate caliente. A su lado, su hijo Tomás, un joven de rostro fino y sonrisa arrogante, hojeaba un libro de leyes. «Dicen que en Bogotá quieren hablar de libertad», comentó con fastidio. «Libertad», repitió su madre con desprecio. «Palabra peligrosa en boca de los ignorantes». Tomás rió. Miró hacia el patio donde los esclavos se formaban. «Esa muchacha nueva, María, trabaja bien». Doña Leonor levantó la vista. «Ten cuidado, hijo. La sangre de esas mujeres es como el fuego. Calienta, pero quema». Él no respondió, pero la sonrisa no se borró. Rosa entró para servir el desayuno. Tenía el andar lento de quien ha aprendido a no ser vista. Dejó la bandeja en la mesa, bajó la cabeza y salió sin decir palabra. Cuando cruzó el patio, vio a María arrodillada limpiando los toneles del trapiche. Se acercó con disimulo. «Te estás matando, hija», le dijo en voz baja. «Nadie te va a dar las gracias». «No trabajo por ellos», respondió María sin dejar de fregar. «Trabajo para no pensar». Rosa suspiró. «No puedes seguir así». «¿Y qué haría? ¿Correr al monte? Hay palenques más allá del río. Hombres libres, negros como tú. Dicen que ayudan a escapar». María la miró por primera vez en días. «¿Y si me encuentran? Peor es quedarte aquí, con el corazón enterrado». Un grito interrumpió la conversación. Joaquín, un muchacho de apenas 14 años, había dejado caer una gamela de melaza. El líquido espeso se extendió por el suelo. Basilio lo alcanzó antes de que el niño pudiera limpiar. «¿Qué hiciste?» «¿Mocoso?», rugió. «Fue un accidente, patrón». El látigo cayó 1, 2, 3 veces. María apretó el trapo entre las manos. Nadie se movió. Los demás siguieron trabajando porque mirar era peligroso. El chico cayó al suelo, el cuerpo tenso. Rosa se persignó. «Ya basta, Basilio», dijo ella con voz temblorosa. «Es solo un niño». «Los niños aquí aprenden rápido», respondió él, limpiando el sudor de su frente. «O no aprenden nunca». Joaquín no se levantó. 2 hombres lo arrastraron hasta el barracón. María siguió trabajando, pero en su mente algo se encendió. Un recuerdo que no la dejaba dormir. El llanto de su hijo. La promesa rota. Esa noche, la luna iluminó los techos del ingenio. El aire olía a guarapo y a muerte. En los barracones, los esclavos comían maíz cocido y hablaban en susurros. Las historias de espíritus eran el único consuelo. «Dicen que en el monte vive un hombre que fue cimarrón», contaba un viejo llamado Eusebio, «que trae cuchillos de hierro y libertad en los ojos». «Cállate», lo interrumpió una mujer. «Si te oyen te cortan la lengua». María escuchaba en silencio, con los ojos fijos en el fuego. Rosa se le acercó. «Tu hijo», dijo con cautela. «Lo vi hoy en la galería». Doña Leonor lo tenía en brazos. El corazón de María se detuvo un instante. ¿Estaba bien? Sí, pero lo llaman Santiago. María bajó la cabeza. «Santiago del Valle», murmuró. «Hasta el nombre me robaron». El fuego crepitó. Nadie habló más. Afuera, los grillos y los pasos del vigilante marcaban la frontera entre el miedo y la esperanza. Pasaron los meses. La hacienda prosperaba. Los barcos del Magdalena llevaban el azúcar hacia Cartagena y los rumores de abolición viajaban en sentido contrario. En los muelles los marineros hablaban de rebeliones, de nuevas leyes, de un futuro que aún no llegaba. En San Ignacio, ese futuro parecía imposible. Doña Leonor reforzaba la vigilancia. Mandó a construir un cepo nuevo. Mandó a encerrar a los sospechosos de conspirar. Entre ellos estaba Lucía,
una joven que había sido sorprendida cantando una canción africana. «Aquí no hay tambores ni rezos paganos», le gritó la señora antes de mandarla al cepo. «Aquí solo se canta al Dios de los blancos». María presenció el castigo. La espalda de Lucía se abrió con cada golpe. Contó 20 antes de que la chica cayera inconsciente. Esa noche, mientras limpiaba el suelo de la galería, María vio la sangre seca sobre las tablas y sintió que algo dentro de ella se rompía del todo. «¿Qué miras, esclava?», preguntó Tomás acercándose por detrás. Ella no respondió. «Tienes los ojos tristes». «Los ojos no sirven de nada aquí, señor», dijo sin girarse. Él la tomó del brazo. «Deberías sonreír más». María lo miró. Por un segundo el silencio pesó más que el miedo. Los que nacen en el chiquero no tienen motivos para sonreír. Tomás soltó una risa corta. «Eres valiente. Eso me gusta». «No es valentía», replicó. «Es cansancio». Él se alejó, divertido. Pero en sus ojos había deseo. En los de ella, solo odio. Esa misma noche, Rosa la encontró lavando la ropa junto al pozo. «No lo provoques, niña», le dijo con el rostro tenso. «Ese hombre es peligroso». «Ya lo sé», respondió María. «Fue él quien me buscó aquella noche, el padre de mi hijo». Rosa se persignó, horrorizada. «Entonces...» «Sí», interrumpió María. «Todo lo que tengo de él es el dolor». El viento soplaba sobre el campo. A lo lejos, el canto de los grillos sonaba como un rezo antiguo. María levantó la vista al cielo. «Algún día», susurró, «esta tierra se cansará de beber nuestra sangre». Rosa la miró sin responder. Sabía que las palabras de esa mujer ya no eran promesas, eran sentencias. Los días en San Ignacio eran todos iguales, pero cada uno dejaba una cicatriz distinta. El sol caía sobre los campos con una furia que partía la piel, y los hombres trabajaban hasta que las manos se abrían como flores secas. Las mujeres, además de cortar caña, cocinaban, lavaban, cuidaban a los hijos de los amos. En las noches, cuando el silencio por fin llegaba, nadie dormía del todo. El miedo no descansaba nunca. María había aprendido a moverse sin ser vista. Después del parto y del robo de su hijo, cada paso que daba era una sombra más en la hacienda. En la cocina, sus manos trabajaban sin pausa, preparando panes, moliendo maíz, limpiando los restos del banquete de los señores. Nadie imaginaba que cada golpe de su cuchillo sobre la tabla era una promesa que se afilaba. Una tarde, Rosa la encontró en el fogón, con la mirada perdida entre las brasas. «Te vas a quemar, muchacha», le advirtió. «Ya estoy quemada», respondió María, sin levantar la vista. En la casa grande se preparaba una fiesta. Era el cumpleaños de doña Leonor, y todo debía brillar. El mayordomo Basilio había ordenado limpiar hasta el último rincón. Los esclavos corrían de un lado a otro, cargando bandejas, encendiendo lámparas de aceite, adornando las paredes con flores robadas del campo. «Que todo esté listo antes del anochecer», gruñó Basilio. «La señora no quiere verles la cara si algo sale mal». María y Rosa fueron asignadas a la cocina principal. Allí, entre ollas y vapores, el aire se hacía irrespirable. «¿Sabes qué van a servir?», preguntó Rosa limpiándose el sudor. «Cochino asado, dulces de guayaba, vino, lo de siempre. Y hambre para los demás», dijo Rosa con ironía amarga. El banquete comenzó al caer la noche. Desde la cocina, María escuchaba las risas de los invitados, el sonido de las copas chocando, el piano desafinado que tocaba el joven Tomás. Cada nota era un golpe contra su pecho. «Por mi Santiago del Valle», brindó doña Leonor, levantando su copa. «Mi hijo, mi bendición». María detuvo sus manos. El nombre la atravesó como un cuchillo. Rosa la observó con preocupación. «Tranquila», susurró. «No dejes que te vean temblar». María asintió, pero no habló. Afuera, las risas siguieron, y cada carcajada parecía un ladrido. Horas después, cuando todos dormían, María fue llamada a la habitación principal para limpiar los restos de la fiesta. La mesa estaba cubierta de frutas podridas, copas volcadas, manchas de vino sobre el mantel blanco.
En el suelo, un pañuelo de seda bordado con el nombre Santiago. Lo tomó con las manos temblorosas. Ni siquiera su nombre es suyo, murmuró. En ese momento escuchó pasos. Tomás apareció en el umbral, con la camisa abierta y el aliento a ron. María, dijo sonriendo, no te vayas todavía. Ella retrocedió. Señor, tengo que volver a la cocina. La cocina puede esperar. Yo no. Él se acercó más. María apretó el pañuelo entre los dedos. No me toques. No te acuerdas, susurró Tomás apoyando una mano en la mesa. Tú y yo ya nos conocemos. El silencio pesó como plomo. María lo miró fijamente, con una calma que no era miedo. Sí, lo recuerdo. Cada noche lo recuerdo. Y también recuerdo el llanto de mi hijo. Tomás frunció el ceño. Ese niño, empezó a decir, pero ella lo interrumpió. Ese niño es mío, no tuyo ni de tu madre. Él dio un paso adelante. Eres una esclava, María. No tienes derecho a nada. Entonces apréndelo bien, señor, dijo ella con voz baja. Los que no tienen nada son los que más rápido aprenden a arrebatarlo todo. Tomás la miró con una mezcla de deseo y desprecio. Luego rió. Cuida tu lengua. Podría costarte más que la libertad. Ya me costó un hijo, respondió ella, y salió sin mirar atrás. Rosa la esperaba afuera, inquieta. ¿Qué pasó? Nada que no haya pasado antes, dijo María, pero esta vez no voy a quedarme callada. Durante las semanas siguientes, la tensión se espesó como el aire antes de la tormenta. Los rumores de rebeliones llegaban cada vez más cerca. En los barracones, los hombres hablaban del palenque de El Limón, un refugio de libertos escondido entre los manglares. Se decía que algunos esclavos de San Ignacio habían intentado escapar hacia allá. Ninguno había regresado. Dicen que los cimarrones atacaron una hacienda cerca del río, comentó Eusebio una noche. Quemaron los cultivos, liberaron a los suyos y mataron a los amos, agregó otra voz casi con esperanza. María escuchaba, con los ojos fijos en la oscuridad. ¿Y si fuéramos nosotros?, preguntó alguien. Nos cazarían como perros, respondió otro. Peor es seguir vivos aquí, murmuró María. El silencio cayó. Nadie se atrevió a contestar. Al día siguiente, el cuerpo de Lucía apareció colgado detrás del trapiche. Decían que intentó huir. Basilio fue quien la encontró. Esto les pasa a los ingratos, gritó, mostrando el cadáver ante todos. La señora no tolerará traiciones. María sintió náuseas. Rosa la tomó del brazo para detenerla. No mires. Sí miro, respondió ella, porque cuando llegue mi turno, quiero recordar cómo se ve el miedo en los ojos de quien lo impone. Esa noche, en la soledad del barracón, María no durmió. Se sentó frente a una vela apagada y susurró: Dios no escucha aquí, pero el fuego sí, y el fuego entiende mi idioma. El viento del Magdalena soplaba contra las paredes, como si trajera consigo voces del monte. En algún lugar, tal vez, hombres libres caminaban bajo la misma luna. Pero para María, la libertad aún tenía el rostro de su hijo. Al amanecer, un nuevo castigo estremeció la hacienda. Un esclavo viejo había sido sorprendido robando comida. Doña Leonor ordenó que lo amarraran frente a la capilla. Que todos vean lo que pasa con los ladrones, dijo. María estaba entre los que observaban. Cuando el látigo cayó, ella no apartó la mirada. Cada golpe era un eco del parto, del robo, de la humillación. Al terminar, el viejo apenas respiraba. La señora se dio la vuelta con gesto satisfecho. «Limpien esto», ordenó Basilio señalando la sangre, «y recen por su alma». María se arrodilló, tomó un trapo y comenzó a limpiar, pero no rezó. Solo pensó: algún día rezarán por la mía, y no sabrán si pedir perdón o castigo. Cuando el sol cayó esa tarde, los barracones quedaron envueltos en un silencio pesado. Rosa se acercó a María y le entregó un pequeño amuleto de hueso tallado. «Era de mi madre», dijo. «Dice que protege contra la muerte». María lo tomó, miró el trozo de hueso y sonrió por primera vez en meses. «Gracias, pero no quiero que me proteja. Quiero que me guíe hasta ella». «¿Ella?»,
La muerte, respondió, mirando el horizonte, porque cuando venga quiero recibirla de pie. Rosa se estremeció. Hablas como si ya tuvieras un plan. No todavía, dijo María, pero la tierra me lo dirá. Todo lo que nace aquí aprende a vengarse. Esa noche, las campanas del ingenio sonaron más tarde de lo habitual. Nadie supo por qué. Algunos dijeron que el reloj se había roto, otros que era un presagio. María, mientras tanto, seguía despierta, mirando el fuego arder en la cocina. El reflejo danzaba en sus ojos como un juramento. El amanecer llegó con olor a sangre. El cuerpo del esclavo castigado aún yacía frente a la capilla, cubierto apenas por un saco. Nadie lo había enterrado. Era la forma de doña Leonor de recordarles a todos quién mandaba. María salió de la cocina con una canasta de pan. Caminaba despacio, el cuerpo encorvado por el cansancio, pero en su rostro ya no había miedo, solo un silencio que pesaba como plomo. En el patio, Rosa la alcanzó. «Deberías descansar, niña», susurró. «No puedo», respondió María. «Si paro, pienso. Y si pienso, me muero». El mayordomo Basilio se acercó con su látigo colgando del cinto. «La señora quiere verte», dijo. María levantó la cabeza. «¿Para qué?» «No soy yo quien pregunta», contestó él. «Solo obedezco». La llevó hasta la galería principal. El piso brillaba de tan limpio. En la mecedora, doña Leonor sostenía en brazos a un niño vestido de lino blanco. El pequeño reía, mostrando los dientes nuevos. María sintió que el aire se le iba. Era su hijo. «¿Lo reconoces?», preguntó la señora con una sonrisa serena. «Sí», respondió María casi sin voz. «Es mío». «No, mujer. Este niño es mío. Nació de mi casa, bajo mi techo. Lo bauticé, le di nombre y destino. Tú solo pusiste el cuerpo, como hacen los animales». María apretó los puños. «Déjeme verlo un momento». «Lo ves ahora», dijo Leonor, «y es suficiente». El niño extendió las manos hacia ella. María se arrodilló, conteniendo el llanto. «Santiago», susurró. Leonor la miró con frialdad. «No pronuncies ese nombre. No te pertenece». Un silencio denso llenó la sala. Desde la ventana el sol caía sobre el rostro del niño, iluminando la piel morena que tanto molestaba a la señora. «Tal vez se le aclare con el tiempo», dijo ella con desdén. «El color se corrige con buena educación». María la miró. «No se corrige lo que viene de la sangre, señora». «¿Y qué sabes tú de sangre?», respondió Leonor con voz cortante. «La tuya solo sirve para manchar el suelo». Basilio, al fondo, observaba la escena con la mirada baja. El niño comenzó a llorar. María quiso acercarse, pero la señora se levantó dándole la espalda. «Llévensela. No quiero verla cerca de mi hijo». María fue arrastrada fuera de la casa. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco. Esa tarde, mientras lavaba la ropa junto al río, Rosa la encontró con la mirada fija en el agua. «No llores más, hija. No hay lágrimas que limpien esa herida». «No lloro», dijo María, con voz vacía. «Ya no tengo agua adentro, solo fuego». Pasaron los días. Doña Leonor mandó confeccionar retratos del niño. Decía que Santiago del Valle sería el futuro heredero del ingenio, un símbolo de unión entre razas, como si eso lavara su pecado. En los barracones, el rumor se esparció como pólvora. Algunos decían que María había perdido la razón, otros que el diablo la acompañaba. Pero Rosa sabía la verdad. La locura de María no era delirio, era lucidez. Una noche, mientras todos dormían, María entró en la cocina. Encendió el fogón y colocó una olla con agua. Dentro echó hojas, raíces, trozos de corteza. El vapor subió lento, con un olor amargo. Rosa apareció en la puerta. «¿Qué haces?» «Preparando remedios», respondió María. «¿Para quién?» «Para el alma», dijo, sin mirarla. El fuego iluminaba su rostro. Rosa sintió un escalofrío. «No hagas locuras, niña. La señora no perdona. Ella ya me mató una vez. No puede hacerlo 2 veces». El agua hirvió hasta desbordarse. María sopló las brasas, observando cómo el humo se perdía en el techo. «Si Dios no ve lo que pasa aquí, yo haré que escuche».
Al amanecer, un grito rompió el silencio. El niño, Santiago, estaba enfermo. Tenía fiebre y no dejaba de llorar. Doña Leonor ordenó traer al médico de Mompox, pero el camino estaba inundado. «Haz algo, Rosa», gritó la señora. «Ese niño no puede morir». Rosa corrió a la cocina buscando a María. «¿Qué le diste, mujer?» «Nada», respondió María serena. «Solo el aire que respira». La fiebre duró 2 días. El tercer amanecer, el niño mejoró. Doña Leonor, agradecida, mandó llamar a María. «Parece que tu suerte sirve para algo después de todo», dijo con una sonrisa fría. «Desde hoy cuidarás al niño, pero no olvidarás tu lugar». Así, María volvió a estar cerca de su hijo. Lo veía dormir, reír, respirar, pero no podía hablarle. Cada vez que lo tocaba, la señora vigilaba desde la puerta, como una sombra. Una tarde, el pequeño tomó su mano y balbuceó algo que nadie entendió. Dijo, «Mamá», susurró Rosa, sorprendida. Doña Leonor giró bruscamente. «No», gritó, «no digas eso». El niño empezó a llorar. Leonor lo abrazó con fuerza, miró a María con los ojos desquiciados. «Nunca más quiero oír esa palabra de su boca». María no se movió. «No puedo evitar lo que sale del corazón, señora». Leonor tembló de furia. «Entonces te lo arrancaré». Esa noche, María fue encerrada en el cuarto del sótano. Le quitaron el trabajo, el derecho a salir, incluso la palabra. Rosa intentó ayudarla, pero Basilio tenía órdenes estrictas. «No te metas, vieja», le dijo. «La señora está loca de celos». Durante días María estuvo a oscuras, con solo un pedazo de pan y agua turbia. En el silencio juró una promesa. «No moriré aquí, ella sí». Cuando finalmente la liberaron, el sol le quemó los ojos. Caminó tambaleante hasta el cañaveral. Allí, entre las hojas cortantes, cayó de rodillas. «Si el monte me escucha», susurró, «que me dé fuerza. Si el río me ve, que me lleve cuando todo esté hecho». El viento sopló fuerte levantando polvo. Era como una respuesta. Esa noche, Rosa fue a buscarla. «Tienes que irte, María. Si te quedas te matará. No puedo irme sin él. El niño está perdido». «No, está esperando que yo lo rescate». Rosa la miró desesperada. «¿Y cómo piensas hacerlo?». María se levantó despacio, con una calma que helaba. «Primero, voy a hacer que la señora sienta lo que yo sentí. Luego, cuando el cielo se vuelva rojo, sabrá que su castigo ha llegado». Rosa quiso hablar, pero no encontró palabras. La mujer que tenía frente a ella ya no era la misma que había parido en el chiquero. Era otra cosa, algo que había nacido del dolor y se alimentaba del fuego. El monte guardó silencio. Solo el croar de las ranas acompañó la promesa. Y esa noche, María comenzó a caminar hacia su destino. La noche siguiente, el aire de San Ignacio era espeso, casi sólido. Las ranas callaron antes de tiempo. María, desde el barracón, sintió que algo en el mundo se detenía. No era miedo, era la calma que precede a las desgracias. A medianoche, un alboroto estalló en la casa grande. Voces, pasos apresurados, un llanto. Rosa entró corriendo al barracón, el rostro blanco de susto. «¡María!», gritó. «El niño desapareció». El corazón de María se detuvo. «¿Qué dices?». La señora despertó y no lo encontró en la cuna. «Dice que alguien lo robó». María se puso de pie, tambaleando. «¿Y qué piensan? ¿Qué crees?». Rosa la tomó de los hombros. «Dicen que fuiste tú». El sonido del látigo rompió la madrugada. Basilio irrumpió con 2 guardias armados. «Ahí está», gritó. «Por orden de doña Leonor queda detenida». María no se movió. «No tengo a mi hijo», dijo firme, «pero sé quién sí lo tuvo siempre». Basilio la golpeó en el rostro. «¡Silencio, perra!». La arrastraron por el patio. Los perros ladraban. El cielo comenzaba a aclarar. Doña Leonor esperaba en la galería, vestida con bata blanca, los ojos enrojecidos de furia. «Confiesa», exigió. «¿Dónde lo escondiste?». «No lo escondí», respondió María. «Se lo llevaron los espíritus que usted misma despertó». Leonor la abofeteó.
No me hables en brujerías, desgraciada. Dime dónde está. Pregúntele a su conciencia, susurró María. Un murmullo recorrió a los esclavos reunidos alrededor. Leonor se dio cuenta y perdió el control. ¡Basilio! ¡Al cepo! ¡Ahora! María fue amarrada con sogas húmedas. El hierro frío del cepo le mordió el cuello y las muñecas. No habrá perdón para ti, dijo la señora. Cuando el niño aparezca muerto, sabrán que tú lo mataste. Rosa quiso intervenir, pero Basilio la empujó. Basta, vieja, no metas la cabeza donde ruedan las otras. El día avanzó. El sol golpeaba sin piedad. María permaneció inmóvil, los labios partidos, la piel ardiendo. Nadie se atrevía a acercarse. Al caer la tarde, un grupo de hombres regresó del monte con una noticia. «Lo encontramos», gritó uno de ellos. El niño estaba junto al río. Doña Leonor corrió hacia ellos. El pequeño Santiago lloraba, envuelto en un trapo sucio, con una leve herida en la frente. «Gracias a Dios», exclamó la señora. «Está vivo». Pero su alivio duró poco. Al mirar al niño más de cerca, vio algo que la hizo retroceder. En su pecho, dibujado con barro, había un pequeño símbolo, una cruz torcida, la marca que las mujeres de la hacienda usaban para proteger a sus hijos. «¿Qué es esto?», gritó Leonor. «Una maldición». Miró hacia el cepo. María la observaba en silencio, con los labios ensangrentados. «No fue una maldición», dijo con voz ronca. «Fue una promesa». Leonor tembló. «Bruja, hechicera, maldita seas». El castigo fue inmediato. Ordenó que la dejaran sin agua ni comida por 3 días. Basilio cumplió la orden con celo. «Así aprenderás a no desafiar a tu dueña», le dijo cerrando el candado del cepo. El tercer día, María apenas respiraba. Rosa se le acercó en la oscuridad. «Tienes que beber algo», susurró, ofreciéndole un poco de agua escondida. «No», respondió María débil, «que el hambre me haga más ligera. Quiero que cuando el viento sople, me lleve directo hasta el infierno de esa mujer». Rosa lloró. «No hables así, hija. No llores por mí. Llora por lo que va a venir». La vieja entendió. Esa mujer no iba a morir. Estaba naciendo otra. Al amanecer del 4.º día, el mayordomo la liberó. Leonor, desde la ventana, observaba con desdén. «Déjala vivir», dijo. «Que el castigo sea verla caminar entre nosotros como un espectro». María cayó de rodillas. El suelo olía a hierro y sudor. A lo lejos, el llanto del niño se mezclaba con el canto de los pájaros. Cerró los ojos. Esa misma tarde, cuando nadie lo esperaba, doña Leonor organizó una misa en la capilla. Quería purificar la casa. Todos los esclavos fueron obligados a asistir. María estaba en la última fila, cubierta con un velo de harapos. El sacerdote habló del perdón, del pecado y de la obediencia. «Dios ama a quienes aceptan su lugar», dijo. María levantó la cabeza. «¿Y a quienes les roban todo, también los ama?», preguntó en voz baja. El sacerdote fingió no oír. Leonor la miró con rabia contenida. Cuando la misa terminó, la señora se acercó a ella. «Quiero que limpies el altar», ordenó. «Quiero que borres tus pecados con tus manos». María asintió. Caminó hacia el altar, tomó un trapo y empezó a limpiar. Pero en vez de mirar las manchas de cera, miró el crucifijo dorado sobre el muro. «¿Tú también miras y callas?», susurró al Cristo. «Entonces yo haré el ruido que falta». Rosa la oyó y sintió frío en los huesos. Esa noche, mientras todos dormían, María fue hasta el chiquero donde había dado a luz. El lugar seguía igual. El olor a barro, las moscas, la oscuridad. Se arrodilló en el mismo rincón donde su hijo había nacido. «Aquí empezó todo», dijo. «Aquí terminará». Tomó un puñado de tierra y lo guardó en un trozo de tela. Luego, con un cuchillo oxidado, se hizo un pequeño corte en la palma. La sangre cayó sobre el suelo. «Por lo que me quitaron», murmuró. «Por lo que vendrá». Al día siguiente volvió a trabajar como si nada. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Ni Rosa la reconocía. «Pareces otra», dijo la vieja. «Soy la misma», respondió María. «Solo que ahora sé quién soy».
Tomás volvió a buscarla una tarde. Mi madre dice que deberías agradecerle por dejarte viva, y yo digo que debería rezar por seguir siéndolo, contestó ella. Tomás la tomó del brazo con fuerza. Cuidado, esclava. No sabes con quién hablas. Sí sé, dijo ella, sin apartar la mirada. Hablo con el hombre que un día suplicará que lo mate rápido. Él la soltó, atónito. Estás loca. No, dijo María, caminando hacia el fogón. Estoy despierta. El sol caía sobre los cañaverales, tiñendo el horizonte de rojo. Doña Leonor observaba desde el balcón, sin saber que en esa luz comenzaba su propio ocaso. María alzó la vista al cielo y susurró: «Te lo prometí, hijo. Y una promesa es lo único que todavía tengo». El viento respondió con un gemido. La venganza había empezado a respirar. La noche cayó sin luna sobre San Ignacio. El silencio era tan espeso que podía cortarse con cuchillo. María caminaba entre los cañaverales, descalza, con la falda empapada de rocío. Cada hoja que rozaba su piel le recordaba los años de servidumbre. Pero esta vez no trabajaba, vigilaba. Había aprendido los pasos de cada guardia, el sonido de las campanas, el horario de las oraciones en la casa grande. Observaba, contaba, memorizaba. La venganza, lo sabía, no nace del impulso sino de la paciencia. Rosa la esperaba en el límite del campo, junto al viejo árbol de totumo. «No deberías andar sola, niña», susurró. «Si te descubren, te cuelgan». «Ya me colgaron una vez», respondió María. «Solo que esta vez seré yo quien escoja la cuerda». Sacó de su bolso un pequeño paquete envuelto en tela. «Mira», dijo abriéndolo con cuidado. Dentro había semillas secas, cortezas trituradas y una raíz rojiza. Rosa se inclinó. «¿Qué es eso?» «Memoria del monte», respondió María. «Lo que los blancos llaman veneno, nosotras llamamos justicia». Durante días comenzó a recolectar hierbas cerca del río. Aprendió a distinguir el olor del toé, del curarí, del higuillo venenoso. Lo hacía en silencio, sin levantar sospechas. A veces los hombres del campo la veían de lejos y pensaban que rezaba. En parte era cierto. Cada planta era un rezo. Por las noches, en la cocina, encendía el fogón y dejaba hervir sus mezclas. Rosa, asustada, le preguntaba qué preparaba. «Un remedio», decía María. «¿Para quién?» «Para todos los males». Pero el olor amargo que llenaba el aire no era de medicina, era el olor del cambio. Mientras tanto, doña Leonor se mostraba más enferma cada día. No dormía bien, hablaba sola, decía escuchar risas en los corredores. Tomás intentaba calmarla. «Madre, descansa». «No puedo». Leonor miraba la cuna vacía del niño, que dormía ahora en otro cuarto. «Hay algo en esta casa, algo que me observa». Tomás la acompañó hasta la galería. La luna, escondida entre nubes, apenas iluminaba los muros. «Son tus nervios, madre». «No, es ella», dijo Leonor con un hilo de voz. «Esa mujer me maldijo». Tomás frunció el ceño. «María está en la cocina. No puede hacerte daño». «Puede», susurró la señora. «El odio viaja más rápido que los pies». Al día siguiente, Leonor mandó revisar las habitaciones. Basilio dirigió la inspección. «¿Qué buscan?», preguntó María, sin dejar de amasar el pan. «Símbolos, amuletos, cualquier cosa de brujería». «Entonces deberían empezar por el crucifijo de la señora», respondió sin alzar la vista. «Ella reza más al miedo que a Dios». Basilio la observó en silencio. Algo en ella le daba escalofríos. «Ten cuidado, María». «No, tenlo tú. Los que sirven al miedo terminan comiendo de su mano». La tensión crecía. En los barracones, los esclavos empezaron a hablar de señales: una cabra muerta, una cruz invertida en el establo, el fuego que se encendía solo en el trapiche. Algunos decían que era el diablo, otros que era María haciendo justicia. Una noche, Rosa la encontró arrodillada frente al fuego. «¿Qué haces, hija?» «Contando los días». «¿Para qué?» «Para saber cuándo todo arderá». Rosa tragó saliva. «No lo hagas, por favor. Si la señora muere, todos pagaremos». María levantó la vista. «Ya estamos pagando.
Solo quiero que la deuda cambie de nombre. Mientras hablaban afuera, una figura observaba desde las sombras. Era Basilio. Había seguido a María en silencio, curioso por sus movimientos. La vio recoger hierbas, mezclar líquidos, hablar sola. Pero esa noche, cuando la escuchó pronunciar el nombre de su hijo frente al fuego, algo en él se quebró. Recordó a su propia madre, muerta bajo el látigo de otro amo. Al día siguiente, se presentó en la cocina. «Dime la verdad», le dijo. «¿Qué estás planeando?» María lo miró fijamente. «Nada que no merezcan. Si la señora muere, te colgarán. ¿Y si vive?», preguntó ella. «¿Cuántos más morirán bajo su nombre?». Basilio bajó la voz. «Puedo ayudarte». «¿Por qué?». «Porque ya no sé de qué lado estoy». Ella lo observó desconfiada. «Si mientes, mueres conmigo». «Entonces ya estoy muerto», dijo él, y se fue. Esa noche, María lo esperó junto al pozo. Basilio trajo un frasco con aguardiente y un saco pequeño. «Harina con vidrio molido», explicó. «Usábamos esto para matar ratas». «Las ratas caminan en 2 patas en esta casa», respondió María. «Servirá». El plan empezó a tomar forma. María usaría la cocina. Rosa se encargaría de distraer al resto de las sirvientas, y Basilio abriría el camino hasta la despensa privada de la señora. No se trataba de matar todavía, sino de hacerla enfermar, verla caer poco a poco, como el azúcar que se humedece y se pudre. Durante los días siguientes, María mezcló dosis minúsculas en los dulces que solo la señora comía. Nadie notaba nada. Leonor empezó a sentir mareos, dolores de estómago, visiones. «Todo me da vueltas», decía, pálida. «Siento que algo me arde por dentro». El médico vino desde Mompox. Revisó, recetó infusiones, mandó sangrías. Nada funcionó. «Es el clima», dijo el doctor, impotente. «O la edad». María lo observaba en silencio desde la puerta, y susurró. «No, es el principio». El deterioro de la señora coincidió con algo más. Un extraño rumor entre los esclavos. Se decía que María hablaba con el monte, que los animales la seguían, que el agua del río cambiaba de color cuando ella se bañaba. Basilio no desmentía nada. «Dejad que crean», le dijo ella. «El miedo es la mejor pared». Una tarde, Tomás volvió de Cartagena. Había estado vendiendo azúcar y escuchando noticias sobre la abolición que se discutía en el Congreso. «Pronto los esclavos serán libres», le dijo a su madre, intentando animarla. Leonor rió con amargura. «¿Libres? Nunca. Ni aunque el gobierno lo diga. La libertad no limpia la piel». María escuchó desde la cocina. Esa frase fue la última chispa. Esa noche, encendió el fogón, sacó la olla grande y vertió dentro el líquido más oscuro que había preparado. Rosa, temblando, le preguntó, «¿Qué es eso ahora?» «El fin del silencio», respondió. «Ya no quiero que muera en su cama. Quiero que el fuego la encuentre despierta». La madrugada olía a humo antes de que el fuego naciera. El trapiche todavía dormía. Los esclavos aún no habían salido, y solo María caminaba despierta, con la calma de quien ya decidió no volver atrás. Llevaba una lámpara pequeña y un saco con hierbas secas. El viento del Magdalena soplaba como un susurro antiguo. Ahora, entró en la cocina. Rosa la esperaba allí, con el rostro cubierto de miedo. «¿Esta noche?», preguntó. «Esta», respondió María. Abrió el saco y esparció sobre el fogón un polvo oscuro. El aire se volvió pesado, con un olor a tierra húmeda y metal. «¿Qué es eso?», dijo Rosa. «Lo que arderá cuando ella respire». Rosa miró hacia la puerta inquieta. «Basilio no ha venido. Vendrá. Tiene tanto odio como nosotras, solo que no lo ha nombrado aún». Mientras esperaban, María empezó a preparar la comida del día. Movía las manos con precisión. Mezcló harina, azúcar y vino. Vertió unas gotas del brebaje en la jarra de cristal que solo doña Leonor usaba para calmar sus náuseas. «Una gota hoy, 2 mañana. Cuando el cuerpo se acostumbre, el veneno se hará parte de su sangre». Rosa la miró horrorizada. «Y cuando muera, ¿qué quedará de nosotras?».
María detuvo el movimiento. Nosotras no morimos. Cambiamos de nombre, como el río. En ese momento Basilio entró, con la ropa manchada de barro y la mirada tensa. La señora no duerme, dijo. Anda de un lado a otro hablando sola. Entonces ya empezó, respondió María. El hombre dejó sobre la mesa un pequeño frasco. Aguardiente con ceniza de hueso. En los llanos lo usan para espantar demonios. Aquí lo usaremos para invocarlos, contestó María. Los tres permanecieron en silencio, escuchando el crujido del fuego. Afuera, los primeros esclavos despertaban. El canto del gallo marcó el inicio del día, pero dentro de la cocina el tiempo se detenía. A media mañana, doña Leonor bajó al comedor. Tenía los ojos hundidos y la piel ceniza. «Tráeme mi leche», ordenó. María la sirvió con las manos firmes. «¿Está fresca, verdad?», preguntó la señora desconfiada. «Tan fresca como esta mañana, señora». Leonor bebió. Hizo un gesto de asco. «Sabe distinta. Tal vez sea el azúcar», dijo María. «El calor la cambia». Tomás la observaba desde el otro extremo de la mesa. Había algo nuevo en esa mujer, una calma que no era resignación. «Madre, déjala en paz». «Cállate», respondió Leonor. «Tú no entiendes. Las esclavas sonríen cuando planean algo». María bajó la cabeza, pero sus labios se movieron apenas. «Las esclavas sonríen cuando recuerdan». Las horas siguientes fueron extrañas. Los trabajadores del campo notaron que las palas se quebraban, que el trapiche goteaba melaza ennegrecida, que las abejas habían abandonado las colmenas. «La tierra está enferma», murmuraban. Solo Rosa sabía que la tierra, por fin, estaba despertando. Esa noche, Basilio regresó al barracón con noticias. «La señora ha mandado traer al cura», dijo. «Cree que el demonio ronda la hacienda». «No se equivoca», respondió María. «Solo que el demonio tiene su rostro». El plan se aceleró. Decidieron que la misa del domingo sería el día. Había invitados, vino, música, todo perfecto para el golpe. María haría que la jarra de la señora estuviera en la mesa correcta. Basilio se encargaría de mantener a Tomás lejos. Rosa prepararía el pan con las hierbas mezcladas, suficientes para debilitarla antes del brindis. La noche previa, María no durmió. Se sentó frente al fuego y habló con el vacío. «Hijo mío, cuando esto termine, el mundo sabrá que naciste en el barro, pero no moriste allí». El domingo amaneció brillante, un sol cruel. La hacienda parecía un retrato falso de felicidad. Manteles nuevos, flores del jardín, el sonido del piano. Los esclavos servían en silencio, sabiendo que algo invisible los observaba. Doña Leonor, vestida de blanco, presidía la mesa. Su sonrisa era una grieta. «Por la familia del Valle», dijo levantando la copa, «y por esta casa que Dios protege». María sirvió el vino, el pan, la jarra de leche. Movía las manos sin apuro, pero sus ojos no dejaban la copa de la señora. Basilio, desde la puerta, asintió apenas. Leonor bebió el primer sorbo. «Está más dulce hoy», comentó. «El vino mejora con el tiempo, señora», respondió María. El murmullo de la conversación llenó el salón. Tomás hablaba de la abolición. Un invitado mencionó los nuevos impuestos. Nadie notó que la piel de Leonor comenzaba a perlársele de sudor. De repente, dejó la copa. Balbuceó. «Siento calor». El murmullo cesó. Tomás se levantó. «¿Madre?». Leonor buscó aire. «El pecho. Me arde». Rosa, que observaba desde la puerta, cruzó una mirada con María. La joven no se movió. Solo apretó los puños detrás del delantal. El médico fue llamado. Todos corrieron, menos ella. Cuando la sala quedó vacía, María se acercó a la copa medio llena, la olió y murmuró. No fue el vino, fue la memoria. Al anochecer la señora dormía sedada. El médico dijo que era una fiebre pasajera. Tomás ordenó que nadie hablara del incidente. María regresó a la cocina. Rosa la esperaba, temblando. ¿Y si muere ahora? «No todavía», dijo María. «Quiero que despierte para entender por qué». Sacó del horno un pan recién hecho, lo partió y lo dejó sobre la mesa. «Cada miga tiene una historia»,
dijo. La de mañana sabrá a fuego. Rosa intentó detenerla. Hija, el infierno no limpia la herida. No busco limpieza, respondió. Busco espejo. Quiero que vea lo que hizo. El silencio se prolongó. Afuera, los cañaverales crujieron bajo el viento. El olor a melaza quemada llenó el aire. ¿Y después?, preguntó Rosa. María miró la puerta cerrada de la casa grande. Después vendrá la paz, pero no para mí, para los que aún viven arrodillados. A medianoche, el río rugió como si despertara. En la distancia, el trueno partió el cielo. María salió al patio. El relámpago iluminó la hacienda entera, y durante un segundo, vio el reflejo de las ventanas ardiendo en la oscuridad. Ya empezó, murmuró. No había fuego aún, pero el destino olía a humo. El amanecer trajo un silencio extraño, como si el aire esperara. El médico había partido antes del alba, dejando a doña Leonor envuelta en sábanas empapadas de sudor. La fiebre subía y bajaba. Cada vez que abría los ojos veía sombras moviéndose entre las paredes. «¿Quién está ahí?», murmuraba. «Muéstrense». Tomás, exhausto, la cuidaba sin entender qué ocurría. «Madre, no hay nadie». «Sí, la oigo», respondía ella delirante. «La oigo reír en la cocina». Y en la cocina, efectivamente, alguien reía. María. No era una carcajada alta, sino un murmullo, como el crujido del fuego. Mezclaba harina y agua, añadía un polvo gris y lo amasaba lentamente. Rosa la miraba desde la puerta, paralizada. «Ya basta, hija», susurró. «Ella ya sufre. Aún respira», dijo María. «Mientras respire, el castigo no ha terminado». El plan final era simple y terrible. Al caer la tarde, cuando el viento del Magdalena bajaba caliente, los trabajadores encendían antorchas para alumbrar el trapiche. María pidió encargarse del fuego esa noche. Nadie sospechó. A media tarde, Basilio se acercó con paso nervioso. «La señora va a morir», dijo. «El hijo quiere llevarla a Mompox mañana». «Entonces será hoy», respondió María. El mayordomo la observó. «¿Estás segura? El río nunca pregunta antes de llevarse lo que arrastra». Rosa, pálida, los escuchó sin intervenir. «No quiero verlo, María». «No tienes que verlo», dijo ella. «Solo reza por los que quedarán». Cuando el sol comenzó a caer, María fue al cañaveral. Allí, donde el barro aún guardaba su sangre del parto, enterró un pequeño paquete envuelto en tela, las raíces secas, el trozo de hueso del amuleto de Rosa, un mechón del cabello del niño. «Que mi dolor se quede aquí», murmuró. «Que el fuego lo encuentre y lo devuelva en ceniza». Regresó a la hacienda con la lámpara encendida. El cielo se había vuelto rojo. En la casa grande, Tomás intentaba mantener la calma. «Mañana partiremos», decía. «Necesita aire, madre». Leonor temblaba en la cama. «No, ella no nos dejará salir». «¿Quién?». «La del chiquero, la que parió en mi tierra». Tomás quiso responder, pero en ese momento un olor extraño entró por la ventana. Era humo. «¿Qué es eso?», preguntó Leonor incorporándose. «Debe ser el trapiche», dijo él, intentando convencerla. «Están fundiendo caña». Pero el humo crecía. En el trapiche María vertía aceite sobre la madera. Las antorchas crepitaban y los esclavos trabajaban sin notar el peligro. Basilio se acercó con una jarra de agua. «Si haces esto, no habrá vuelta atrás». «Ya crucé el río», dijo ella. Encendió el primer haz de caña. El fuego prendió rápido, trepando por las vigas como si las reconociera. Los trabajadores gritaron. Algunos corrieron a buscar agua. Otros se quedaron paralizados. El viento cambió de dirección. Las chispas volaron hacia la casa grande. Rosa, desde la cocina, vio el resplandor. «Dios mío», murmuró. María entró poco después, cubierta de hollín. «No llames a Dios», dijo. Él nunca vino. Tomó la jarra de leche de la señora y la arrojó al suelo. El líquido se mezcló con el polvo oscuro del veneno. Así sabrá el aire cuando se acabe su nombre. Tomás irrumpió en la cocina tosiendo por el humo. «¿Qué hiciste?», gritó. María lo miró sin miedo. «Devolví lo que nos dieron. Fuego por esclavitud». Intentó sujetarla, pero ella se soltó con una fuerza que no conocía. «Detén esto»,
Mi madre morirá. Tu madre ya está muerta, dijo ella con voz baja. Solo falta que el cuerpo lo entienda. Basilio apareció detrás, arrastrando un balde de agua. Demasiado tarde, advirtió. El fuego se extendió al establo. Tomás miró a su alrededor, desesperado. «Ayúdenme a sacarla». «Sácala tú», dijo María. «Yo me quedo con su sombra». El joven corrió hacia el cuarto de su madre. Cuando la encontró, Leonor intentaba levantarse. «Madre, tenemos que salir». Ella lo miró con los ojos vidriosos. «La oigo, Tomás. Está aquí». Detrás de él, el techo comenzó a crujir. María subió las escaleras despacio, como si ascendiera a un altar. El humo se mezclaba con el polvo. Cada paso era una oración. Abrió la puerta del dormitorio. Leonor la vio y gritó. «¡Bruja!». «No», dijo María. «Madre». El fuego entraba por las ventanas. Tomás intentó interponerse. «No la toques. Tú la tocas desde que naciste», replicó María. «Con tus manos de amo». Leonor buscó el crucifijo sobre la pared. María lo arrancó de un golpe. «¿Dónde estaba este Dios cuando me robaste a mi hijo?». La señora cayó de rodillas. «Perdón», balbuceó. María se inclinó. «El perdón es un lujo de los libres». Le dio la espalda y caminó hacia la puerta. Tomás la llamó. «Si la dejas morir, serás igual que ella». María se detuvo un instante. «No, ella me hizo peor». El techo cedió. Un chorro de fuego descendió sobre la cama. Los gritos se mezclaron con el rugido del incendio. María bajó las escaleras entre el humo, el rostro cubierto de ceniza. En el patio, Rosa la esperaba con un saco. «Ven, hija. El fuego llega al barracón». «Que arda», dijo María. «Que se lleve hasta mi nombre». Basilio apareció corriendo. «El niño». Lo sacaron al patio. «Está vivo». María miró hacia donde lo señalaba. Entre la multitud, vio al pequeño Santiago llorando en brazos de una sirvienta. Por primera vez en años, sonrió. Dios no vino, pero él sí. El cielo del Magdalena se volvió rojo como la caña quemada. El fuego consumió la casa grande. Desde los campos, los esclavos observaban en silencio. Nadie lloró. Rosa se arrodilló a su lado. «¿Qué harás ahora?». «Caminaré», dijo María, «hasta donde el humo no llegue». Basilio la miró una última vez. «Dirán que fuiste un demonio. Entonces que aprendan a rezar a los demonios. Ellos sí escuchan». El viento cambió y el fuego rugió. María dio media vuelta, tomó al niño en brazos y se perdió entre los cañaverales. Cuando el amanecer llegó, la hacienda San Ignacio era ceniza. Los que sobrevivieron contaron que una mujer cruzó el río con un niño en brazos y que el agua no la hundió. Otros dijeron que se fue hacia el monte y que, donde pisaba, la tierra brotaba verde. Rosa juró haberla visto una última vez junto al totumo viejo. «¿A dónde irás?», le preguntó. «A enseñar a los otros a no agachar la cabeza», respondió María. El humo seguía alzándose detrás de ellas como una bandera nueva. El humo tardó 3 días en disiparse. El río arrastró los restos de caña, las vigas ennegrecidas y las tejas que el viento arrancó de la hacienda. Desde lejos, San Ignacio parecía un esqueleto de piedra y ceniza. El aire olía a melaza quemada y a promesa cumplida. Los vecinos de Mompox llegaron en barcas, curiosos y temerosos. «Dicen que fue un rayo», comentó uno. «Dicen que fue castigo de Dios», respondió otro. Nadie se atrevía a mencionar el nombre de la esclava. Pero todos sabían que el fuego había tenido ojos de mujer. En las ruinas, los soldados del cabildo encontraron los cuerpos calcinados de doña Leonor y de su hijo Tomás. «Murieron abrazados», dijo un soldado. «No, murieron atados por la sangre», corrigió otro. De María no hubo rastro, solo un mechón de cabello y una huella pequeña en el barro, cerca del totumo viejo. El rumor creció, que el río la había llevado viva, que el monte la había escondido, que el diablo la había hecho su esposa. Ninguno sabía que la verdad caminaba entre ellos, disfrazada de sombra. Rosa sobrevivió. La encontraron sentada junto al pozo, con la piel cubierta de hollín y los ojos secos de tanto mirar el fuego. «¿Qué pasó, mujer?», le preguntó el alcalde. Ella alzó la vista lentamente.
La casa se cansó de servir. Intentaron interrogarla más, pero no dijo nada. Solo pidió enterrar a los esclavos muertos en un mismo lugar, sin nombres, porque así vivieron. Esa noche, mientras los hombres cavaban fosas comunes, el viento trajo un sonido, el llanto de un niño. Rosa se levantó con dificultad y caminó hacia el monte. Allí, entre los troncos, encontró a María. Tenía el rostro cubierto de ceniza y el niño dormido en brazos. «Sabía que estabas viva», dijo Rosa llorando. «El fuego no quema lo que ya ardió», respondió María. Rosa la abrazó. «Y ahora, huir no basta. Hay otros lugares donde todavía mandan los mismos. Allí también hay que encender algo». Rosa la miró, asustada. «No puedes vivir de la venganza, hija». «No vivo de ella», dijo María. «Vivo porque la terminé». El niño despertó, buscó su pecho y se calmó. «¿Cómo lo llamarás ahora?», preguntó Rosa. «Con el nombre que me negaron, Santiago María. Así recordará de dónde viene». Pasaron los meses. En Cartagena, la noticia del incendio de San Ignacio llegó como un eco lejano. Algunos decían que fue un accidente, otros una rebelión. En los puertos se hablaba de una esclava fantasma que aparecía en las noches, liberando cadenas. Los comerciantes temblaban al oír su nombre. Los esclavos, en cambio, lo susurraban como oración. «María del Fuego», decían, «la que quemó la casa de sus amos y cruzó el río sin hundirse». Los palenques del Magdalena comenzaron a llenarse de fugitivos. Cada nuevo grupo traía historias, que María enseñaba a leer a los niños, que curaba con hierbas, que hacía promesas ante las tumbas. Nadie sabía dónde estaba exactamente, pero todos juraban haberla visto. Una tarde, Rosa llegó a uno de esos refugios. Llevaba una cesta de maíz y un rosario. «Busco a María», dijo. El guardia sonrió. «Aquí todas se llaman así». La vieja comprendió. María ya no era una persona, era una palabra. Mientras tanto, en los restos de la hacienda, el nuevo administrador levantaba un informe para el gobierno. «San Ignacio», escribió, «dejó de producir azúcar. Las tierras son improductivas. Los antiguos esclavos se han dispersado». Al pie del documento anotó en voz baja: «La gente dice que las noches huelen a humo, que se oyen risas en la capilla y pasos en el cañaveral. Nadie quiso volver a vivir allí. El lugar se volvió maldito. Las barcas que pasaban por el Magdalena hacían silencio frente a sus ruinas, y los remeros escupían al agua para alejar la desgracia». Un año después, en una aldea del interior, un grupo de niños aprendía las primeras letras bajo la sombra de un árbol. Una mujer morena, de voz firme, guiaba sus manos sobre la arena. «La palabra libre», decía, «se escribe con las mismas letras que vivo». Los niños repetían, sin entender del todo, pero sentían el peso de la palabra. La mujer sonrió. En su cuello colgaba un pequeño crucifijo ennegrecido por el fuego. Rosa la observaba desde lejos. «Nunca pensé que acabarías enseñando», le dijo. «Ni yo», respondió María. «Pero alguien tiene que escribir nuestra historia antes de que otros la inventen». El niño, Santiago, jugaba cerca del río. Cada tanto miraba a su madre. «¿Por qué te miran así, mamá?», preguntó. «Porque creen que salí del fuego», dijo ella. «¿Y saliste?». María sonrió. «No, me quedé dentro y aprendí a caminar en él». Al caer la noche, Rosa y María se sentaron junto al fogón. «Las noticias dicen que la libertad es ley», dijo la vieja. «Las leyes son papeles», respondió María. «La libertad se escribe con cicatrices». Rosa suspiró. «Tú hiciste que la tierra hablara». «No», dijo María. «Solo la escuché cuando todos se tapaban los oídos». El niño se durmió entre ellas. María lo cubrió con un manto y miró el fuego. «A veces creo que la casa todavía arde, allá lejos». «Tal vez sí», respondió Rosa. «Y mientras arda, nadie olvidará». María tomó un puñado de ceniza del fogón y lo sopló hacia el cielo. «Que caiga sobre los campos, que florezca donde hubo dolor». El viento la obedeció. Las brasas volaron y se perdieron en la oscuridad. Días después, un viajero llegó al refugio.
Traía consigo un papel arrugado. «Busco a una mujer llamada María del Valle», dijo. Nadie respondió. «Dicen que mató a sus amos». «Dicen muchas cosas», contestó Rosa. «También dicen que el fuego se apaga con agua, y no es verdad». El hombre se fue sin respuestas. Esa misma noche, María tomó a su hijo y caminó hacia el norte. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó él. «A donde no nos reconozcan por la piel, sino por la palabra». Cruzaron el río bajo la luna. El agua, mansa, se abrió frente a ellos como si recordara su historia. Con los años, en las aldeas ribereñas, la historia se transformó en canto. María del Fuego, madre del río, quemó la casa y sembró el trigo. Las mujeres la nombraban al parir, los hombres al levantarse contra el látigo. Y cuando alguien preguntaba si fue real o leyenda, Rosa, ya vieja, sentada frente al río, respondía: «Fue ambas cosas. Y mientras el Magdalena siga corriendo, ella también». El viento soplaba ceniza sobre el agua, y por un instante, el río pareció arder otra vez. Pasaron los años como quien pasa un machete por la caña, cortando, dejando solo lo que vale. El nombre de María del Fuego viajaba por el Magdalena en las bocas de barqueros, soldados y fugitivos. Nadie la había visto en mucho tiempo, pero todos aseguraban que aún caminaba. Cuando el aire huele a caña quemada, decían, ella anda cerca. En los palenques del interior, su historia era parte del rezo. Las mujeres enseñaban a las hijas a pronunciar su nombre antes de dormir, para no tener pesadillas. Los hombres lo gritaban antes de enfrentarse a los capataces, y los niños aprendían que hubo una esclava que quemó su dolor hasta convertirlo en semilla. En una pequeña aldea del norte, el muchacho Santiago María ya era un joven alto, de mirada serena y manos de maestro. Había aprendido a leer con los viejos papeles que su madre guardaba envueltos en trapo, fragmentos de Biblias, decretos de libertad, cartas rotas. «Las palabras son armas», le repetía María, «pero hay que saber dónde apuntarlas». Abrió una escuela bajo un techo de palma. Enseñaba a leer, a escribir y a recordar. Sobre la puerta, talló una frase: «Aquí, donde ardió la vergüenza, florece la dignidad». La gente del lugar llegaba desde lejos solo para ver a la mujer que caminaba descalza y al hijo que hablaba como los blancos, pero miraba como los suyos. Algunos decían que eran santos, otros que eran brujos. María no corregía a nadie. «Cada quien necesita su versión del milagro», decía. Una tarde, llegó un anciano del sur con un mensaje. «Vienen soldados», anunció. «Dicen que buscan a los culpables del incendio de San Ignacio». María levantó la vista del cuaderno que escribía. «Eso fue hace muchos años. Para ellos el tiempo no borra la desobediencia», respondió el hombre. Santiago apretó el puño. «Nos iremos». «No», dijo ella. «No más huidas. Si vienen, que encuentren lo que sembramos». Esa noche, María preparó el fuego del fogón y sacó de un saco un puñado de ceniza guardada desde San Ignacio. «¿Qué es eso, madre?», preguntó Santiago. «Lo que quedó de todo», respondió. «Lo echaré a la tierra. Que nazca lo nuevo». Al amanecer, la ceniza se mezcló con la lluvia. En los días siguientes brotó un campo de maíz tan alto que los niños se perdían en él. Los vecinos lo llamaron el maizal del milagro. María sonrió al oírlo. «El milagro es trabajar sin miedo», dijo. Los soldados llegaron al mes siguiente. Eran 3, con uniformes viejos y caras de cansancio. El jefe pidió hablar con María. «Venimos por orden del gobierno», dijo. «Buscamos a la mujer conocida como María del Fuego». Ella lo miró sin pestañear. «¿Y para qué la buscan?». «Dicen que incendió una hacienda, que mató a sus amos». «¿Y ustedes qué creen?», preguntó ella. El soldado dudó. «Yo no creo en nada que no haya visto». María se levantó, tomó un carbón del fogón y lo acercó al rostro del hombre. «Entonces mira esto», dijo. «El fuego no mata, purifica». El soldado retrocedió. Los 3 montaron sus caballos y se marcharon sin decir palabra. Esa noche, en la aldea, la gente encendió hogueras pequeñas frente a sus casas
en silencio. Era su manera de agradecer. Los años siguieron. Rosa murió una madrugada tranquila, sentada junto al río. María la enterró bajo el totumo viejo y escribió con piedra sobre la corteza: «Aquí descansa quien vio arder la injusticia y no cerró los ojos». Cuando terminó, el viento sopló fuerte como si el río aprobara. Santiago la abrazó. «¿Y tú, madre? ¿Qué harás cuando yo ya no necesite tus historias?» «Seguiré contándolas a quien no quiera oírlas. Las historias mueren cuando se callan, no cuando se olvidan». Una mañana llegaron mensajeros desde Cartagena. Traían noticias. La libertad era oficial. Los últimos esclavos del país quedaban liberados. La aldea celebró con tambores y danzas. María los observó sin un gesto de alegría. «¿No estás contenta?», preguntó Santiago. «Estoy viva, hijo. Eso ya es una forma de libertad. Pero recuerda, la ley puede cambiar los grilletes, no el corazón de los hombres». Aún así, al caer la tarde, subió al cerro y miró el horizonte. El humo de los ingenios lejanos seguía elevándose. «Falta mucho por arder», murmuró. Con el tiempo, la escuela se convirtió en refugio. Llegaban antiguos esclavos, huérfanos, mujeres que habían perdido todo. María los recibía a todos. Enseñaba a leer, a escribir y a curar heridas con plantas. A los más viejos les decía: «El fuego destruye rápido, pero la palabra quema más lento y llega más lejos». En una esquina del salón guardaba el crucifijo ennegrecido que había arrancado de la pared de Leonor. Nadie sabía de dónde venía. Solo Santiago conocía la historia. «¿Por qué lo guardas?», preguntó un día. «Porque me recuerda que incluso los dioses deben rendir cuentas». Años después, cuando Santiago viajó a Cartagena para fundar otra escuela, María quedó sola. El cuerpo se le había vuelto lento, pero la voz seguía firme. Los vecinos la cuidaban como a una abuela común, sin saber que cuidaban una leyenda. Una noche, el río volvió a rugir como en los viejos tiempos. María salió al patio y vio luces danzando sobre el agua. Pensó en Rosa, en Basilio, en todos los que el fuego había llevado. «Vengan», susurró. «La historia está escrita». Dejó la puerta abierta y se sentó frente al fogón. Cuando la encontraron al amanecer, sonreía. En el suelo, un hilo de humo salía de las brasas. Nadie supo si dormía o si el fuego la había reclamado. Con los años, su tumba se perdió. Pero cada vez que un campo se incendiaba en los valles del Magdalena y la lluvia apagaba las llamas sin dejar ruina, los campesinos decían lo mismo: «Fue María del Fuego que aún camina, cuidando que el fuego queme solo lo que debe». Y así, la mujer que nació esclava se volvió guardiana del incendio y de la palabra.